Aunque el tranvía forme parte del día a día de Santa Cruz de Tenerife, las Islas Canarias, al menos las más grandes y pobladas, buscan tener sus propias redes ferroviarias que unan las principales localidades y dejen atrás la actual situación hipermotorizada. Unos proyectos encallados en su mayoría por los altos costes y complejidad, pero que van sumando etapas, la última hace escasos días y que pueden ser determinantes. Ya hablamos en un vídeo del canal de los proyectos de Gran Canaria y Tenerife para crear una red de tren de cercanías que consiga unir los principales barrios y localidades de ambas islas. Y recientemente el ministro de Transportes, Óscar Puente, acordaba la creación de un grupo de trabajo técnico para abordar el desarrollo de una red ferroviaria en las Islas Afortunadas. Paso indispensable y que esta vez sí puede desembocar en un proyecto firme y decidido. El ministro se reunió con el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad de Canarias para tratar la apuesta por la movilidad sostenible en las islas, en un grupo que estará formado por representantes del Ministerio y de los cabildos de Gran Canaria y Tenerife, con el objetivo de avanzar en la concreción de los proyectos y analizar su viabilidad, donde el Ministerio ha destinado 909,8 millones de euros en subvencionar el transporte de pasajeros y mercancías en Canarias y 377,3 millones de euros a infraestructura viaria en 2023. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Los proyectos ferroviarios buscan además conectar las capitales de Gran Canaria y Tenerife con los respectivos aeropuertos e impulsar la movilidad sostenible en las islas en el ámbito de sus competencias, clave para avanzar en la descarbonización del transporte, y que en Canarias, ante las peculiaridades de su orografía o la excesiva presencia de coches, se ha convertido en decisivo, siendo para el Cabildo el tramo San Isidro-Adeje del tren del sur de Tenerife el más prioritario, al ser el primero de los que se quieren desarrollar. Proyecto que tendría un coste de casi 800 millones, siendo el primer gran paso de la red que se quiere impulsar en la isla de Tenerife y que comunicaría Santa Cruz con Adeje. Este es sin duda el proyecto que más avances ha ido logrando hasta la fecha y donde la colaboración con el Ministerio de Transportes se considera vital dado su alto coste, así como las posibilidades de financiación con fondos europeos. De ahí que la creación del grupo de trabajo puede ser fundamental para la buena marcha del proyecto y que vayan llegando los avances con la celeridad necesaria, ya que es un proyecto que lleva mucho tiempo sobre la mesa pero que de momento no ha pasado prácticamente del papel. Si todo va bien y según los plazos analizados, este proceso finalizará en un año, fecha tras la que comenzará el proceso de licitación, una vez que se tenga la financiación necesaria, un proyecto para cuya ejecución se estima harían falta unos 7 años y siempre que todo vaya bien, tramo donde se estima llegará a tener una demanda de más de 20 millones de desplazamientos anuales, lo que situaría al de la isla como el segundo núcleo de cercanías más utilizado de España. Sin embargo, en las islas todavía pocos son los que se fían, teniendo en cuenta los plazos que llevan tras de sí tanto este proyecto como el de la isla de Gran Canaria, más rezagado y que necesitará de un impulso claro y decisivo entre ambos gobiernos y que los plazos avancen sin demoras ni problemas, algo que obliga a seguir siendo cautos en su calendario y su ejecución, por lo que todo avance hay que recibirlo con esperanza, pero sabiendo que queda mucho por hacer y seguiremos muy pendientes ante sus posibles progresos. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.